LaVía.cr presenta Juventud Latina, el espacio juvenil que te informa sobre la actualidad noticiosa nacional e internacional desde un enfoque interpretativo y de opinión. Iniciamos Juventud Latina. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Juventud Latina. Hoy martes 20 de marzo del 2018, ya acercándonos a la Semana Santa, 3:32. Les saluda Andrés Cascante en compañía de José Madrigal. José, buenas tardes. Buenas tardes, contento de estar en otro programa de Juventud Latina, aquí a través de LaVía.cr, Andrés. Sí, es que hoy tenemos un programa muy interesante. Bueno, ya estamos a menos de 2 semanas de esa segunda ronda tan importante. Por eso es que hoy hemos decidido invitar a un economista como lo es don Eliezer Fensay. Un gusto tenerlo con usted acá con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Andrés y José, es un placer estar por acá, y a toda la audiencia del programa, a todos los estudiantes y la facultad de la universidad, un gusto estar por acá. Bueno, don Eliezer, para arrancar, ¿cómo ha visto este camino a la segunda ronda? ¿Qué ha visto usted que ha tenido este camino a la segunda ronda electoral? Bueno, una campaña bastante insulsa en lo que es la segunda ronda. Prácticamente los candidatos han estado como muy calladitos y haciendo mucho trabajo de oficina, un poco de giras los fines de semana, ¿verdad? Pero pues no hemos visto como muchos fuegos artificiales, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? No hay mensajes claros de ninguno de los dos. Han estado más ocupados en ir buscando adhesiones de gente de otros partidos, lo cual me parece que es razonable, ¿verdad? Siendo que en la primera ronda hubo básicamente 4 partidos que sacaron porcentajes muy similares. Los que quedaron fuera no por tanto, ¿verdad? Y los que quedaron dentro de la segunda ronda tampoco es que obtuvieron un enorme apoyo, ¿verdad? Entonces necesitan conformar alianzas para poder ganar y poder gobernar, ¿verdad? Un porcentaje, bueno, Fabricio Alvarado tuvo un 24% y Carlos Alvarado un 21%, pero sí es muy bajo en comparación a otros años, ¿verdad? Donde, por ejemplo, no se supera ni el 25%, ¿verdad? Hablando de que más bien ganó el abstencionismo en esa primera ronda. Efectivamente, ¿verdad? Fue más alto el abstencionismo que el porcentaje que obtuvo cualquiera de los candidatos esta vez. Y lo otro es que el voto quedó muy repartido, ¿verdad? No se concentró, digamos, en un par de partidos que uno dijera, ok, un partido que tuvo el 37% y otro el 35%, no llegaron al 40% necesario para ganar, pero que sí hubiera habido una concentración ahí importante. Y cómo se llama, pues eso justamente es lo que los ha obligado a empezar a buscar alianzas, ¿verdad? El que más obtuvo, Fabricio Alvarado con un 24% y Carlos Alvarado con un 21%. Si no salen a pescar más allá digamos, del charco donde pescaron en primera ronda, pues jamás van a ganar en la segunda ronda. Hablando de las adhesiones, ¿cuál ha sido la adhesión más fuerte entre las que por lo menos las que se han hecho públicas? Yo creo que eso es difícil catalogar cuál es más fuerte o no. Me parece que han seguido estrategias diferentes, ¿verdad? Fabricio Alvarado ha seguido una estrategia de sumar a quien sea, de donde sea, y entonces está sumando apoyos de gente de partidos, de otros partidos religiosos, gente de Liberación Nacional, gente de la Unidad Social Cristiana, incluso algún grupo de gente originalmente del PAC, ¿verdad? Sumándolos básicamente a la mayoría por un sentimiento anti-PAC, ¿verdad? Y no con un programa claro de qué es lo que van a hacer y para qué es que se le están uniendo, ¿verdad? Pero en cantidad ha sido importante y nivel de las personas también, ¿verdad? En diferentes áreas, en economía han sumado economistas muy importantes, en seguridad con don Álvaro Ramos y algunas otras personas, ¿verdad? Gente importante. El PAC creo que ha seguido una ruta diferente, tal vez una ruta un poco más madura en el sentido de buscar que las personas que se alíen lo hagan en torno a acuerdos entre las dos partes, ¿verdad? Entonces,
obtuvieron una adhesión muy importante de don Rodolfo Pisa, que trajo también una parte importante de la estructura del PUSC, economistas del PUSC. También hizo una alianza con gente del Partido Nuevas Generaciones, con Sol Echeverría, ¿verdad? Pero siempre esas alianzas basadas en documentos negociados entre las partes sobre acuerdos en común para eventualmente poder gobernar, ¿verdad? Entonces, como estrategia me parece que es basado en el modelo de los regímenes parlamentarios, donde cuando ningún partido obtiene la mayoría, negocian para conformar gobierno, y esas negociaciones se hacen sobre la base de los puntos básicos sobre los cuales se va a gobernar, ¿verdad? Don Eliezer, una pregunta. Usted, como presidente del Partido Liberal Progresista, ¿alguno de esos dos candidatos han sentado a reunirse a negociar con usted? Sí. Yo he tenido un par de conversaciones con Carlos Alvarado directamente. También recibí un par de llamadas de gente ligada al equipo económico de Fabricio Alvarado. Nosotros, pues no, como partido, no estamos dando la adhesión a ninguno de los dos. Estamos llamando a nuestros seguidores a votar de acuerdo a su conciencia, a determinar qué es para ellos más importante, ¿verdad? Nosotros somos un partido liberal para el cual las libertades son indivisibles. No podemos separar la libertad económica de la libertad individual y inclinarse por una opción porque tal vez sea digamos, más inclinada hacia las opciones de economía de mercado, o la otra porque sea más inclinada hacia los derechos humanos, pues es una decisión que cada uno tendrá que hacer individualmente, ¿verdad? Bueno, otra pregunta es, entre los dos planes, en las propuestas económicas de dichos dos, de nuestros planes, para usted, ¿cuál es más convincente? Obviamente, Fabricio ha anunciado que próximamente va a presentar otro plan de gobierno 2.0. Sí. Pero hasta lo que se conoce actualmente y a lo que ya ha presentado Carlos Alvarado, ¿cuál para usted convence o siente que va a ayudar a esta situación de la crisis del déficit fiscal? Hablando específicamente del déficit fiscal, ninguno de los dos planes de gobierno es satisfactorio. Yo he publicado algunos análisis en mi página de Facebook, donde básicamente he dicho, en el caso de Fabricio Alvarado, no hay un plan de gobierno. En la parte de economía son puras generalidades. Han venido prometiendo que van a hacer un plan 2.0, pero bueno, hasta no verlo, pues no puedo opinar sobre él, ¿verdad? Por otro lado, el plan de gobierno original del PAC no reconocía la importancia del problema del déficit fiscal, de manera que para mí pues es muy preocupante, aunque sí era un plan de gobierno un poco más elaborado, muy preocupante que no hubiera un compromiso real de resolver el problema. Carlos Alvarado se había comprometido con un plan fiscal que, de acuerdo a su propuesta, podría hacer un ajuste del 2.1 al 2.4% del PIB, cuando sabemos que el déficit va para 8% el próximo año. Entonces es un ajuste a todas luces insuficiente, y no había tampoco en su plan de gobierno ningún compromiso de control serio del gasto, ¿verdad? Más allá de gastos superfluos, los famosos gastos en galletas y licores, que usted puede eliminar la totalidad del ¿cómo se llama?, del desperdicio en esos rubros, y no le hizo ni cosquillas al déficit fiscal. En el acuerdo entre Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa, por lo menos ya se le da un poco más de importancia al tema, ¿verdad? Y entonces, para mí es insuficiente lo que ellos acordaron. Básicamente se ponen de acuerdo en apoyar el plan fiscal que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, que va a recaudar más o menos un 1,5%, o sea que es absolutamente insuficiente, y después se comprometen a no a recortar el gasto, sino a hacer que el gasto crezca más lentamente, más lento que la economía, de manera que porcentualmente o proporcionalmente se vaya diluyendo, y con esto ellos pretenden disminuir el déficit en 3 puntos a lo largo de los 4 años del gobierno. Nuevamente, si el déficit ya va encaminado al 8%, disminuirlo en 3 todavía sigue siendo muy insuficiente, ¿verdad? Hablando de las alianzas que se comentó ahorita, de Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado, bueno, ambos presentaron sus equipos económicos. Por ejemplo, en Carlos Alvarado vemos nombres, bueno,
doña Edna Camacho, que sería la coordinadora de este equipo. Estamos también mencionando a Epsi Campbell, Otón Solís, André Garnier, Adrián Torrealba. Por parte de Fabricio, bueno, se encuentra don Edgar Ayales, Gerardo Corrales, Rubén Pacheco, Mónica Araya. ¿Cuál ve usted más fuerte, tal vez, para lo que está pasando Costa Rica en estos momentos? No, ninguno de los dos. Es como un clásico Saprissa a la liga, ¿verdad? Donde los dos llegan en condiciones más o menos parejas, ¿verdad? Sí, lo que yo veo son problemas serios de camerino en ambos equipos, ¿verdad? Por el lado del PAC, es una amalgama del equipo económico de la Unidad Social Cristiana, que es de tendencia más o menos liberal, ¿verdad? Ellos tienden a querer reducir más el gasto, con el equipo económico del PAC, que es menos favorable a las soluciones de mercado, más favorable al gasto público, al empleo público, etcétera. Y entonces la pregunta al final de cuentas es: ¿quién va a tener la voz cantante? Porque se puede decir que Edna Camacho va a ser la coordinadora, pero cuando haya disputas, ¿quién resuelve esas disputas, verdad? Cuando por decir algo, Epsi y Otón se pongan de un lado y Jorge Guardia y Edna Camacho y Alberto Franco se pongan del otro, ¿quién es el que va a resolver y en qué dirección va a resolver, ¿verdad? Entonces hay, digamos, problemas de camerino. No necesariamente la defensa y la delantera están de acuerdo, pero también en el equipo del PAC, en el equipo de Fabricio Alvarado, que hay economistas también de muy alto nivel, no los mencionaste ahí, Luis Mesalles, Norberto Zúñiga. Hay diferencias muy importantes en cuanto al manejo macroeconómico, en cuanto a la política monetaria y la política cambiaria, por ejemplo, entre Gerardo Corrales y economistas como Luis Mesalles y Norberto Zúñiga. Y entonces, una vez más, no sabemos quién va a tener la voz cantante. Si el presidente o el que vaya a resolver disputas dentro del equipo económico se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Entonces no podemos saber cuál va a ser exactamente el rumbo que va a tomar la economía, pero sí son diferencias significativas, de verdad, donde Gerardo Corrales propone devaluar la moneda, incluso ser un poco más laxos en el manejo de la inflación. Él cree, lo cual es una teoría económica superada desde hace 40 años, pero él todavía se la cree, de que si se promueve un poquito de inflación, eso dinamiza la economía. Eso es falso, pero eso es lo que el Gerardo Corrales propone. Y Luis Mesalles y Norberto Zúñiga son economistas que en eso son bastante más prudentes, más conservadores en su propuesta del manejo de la economía. Y nuevamente, yo percibo que ahí entre la defensa y la delantera del equipo no necesariamente están de acuerdo, y entonces la pregunta es: ¿quién va a ser el armador de juego que va a hacer la transición, verdad? Ahora que hablaba de lo que mencionó don Gerardo Corrales de la devaluación de la moneda, ¿qué consecuencias traería esto? La devaluación de la moneda. Del colón. Sí, del colón. Es una idea. El problema no es con la devaluación per se. La moneda, el valor de la moneda, el tipo de cambio debería de fijarse en el mercado, entendiendo que tenemos un mercado pequeño y con ciertas ineficiencias, ¿verdad? Lo cual hace que, por ejemplo, un jugador grande en ese mercado con un buen poco de plata, y ni siquiera es mucha plata, una persona que tenga un par de millones de dólares para arriesgar en el mercado, ya con eso puede hacer que cambie el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es justificar que el Banco Central pueda intervenir para moderar las fluctuaciones, para evitar un poco las oscilaciones muy fuertes, siempre y cuando el banco respete la tendencia que lleva la moneda. Si lleva una tendencia alcista, entonces que la deje subir. Si lleva una tendencia a caer, entonces que la deje caer, ¿verdad? Pero básicamente el tipo de cambio debería ser determinado de esa manera. Lo que Gerardo Corrales propone es, él tiene en su mente una idea de que el tipo de cambio debería ser X, y él quiere forzar la devaluación para llegar a ese tipo de cambio, para favorecer al sector exportador y favorecer al sector bancario. ¿Y cómo se llama? Esto
va en detrimento de absolutamente todos los demás jugadores en la economía, ¿verdad? Va en detrimento de los importadores, va en detrimento de los consumidores, va en detrimento de la gente que produce para el mercado local, que muchas veces producen con insumos importados que se van a encarecer producto de la devaluación. Y entonces el punto es, la devaluación no debería de forzarse artificialmente, sino permitir que sea el mercado el que haga el ajuste de acuerdo a los propios fundamentales de la economía y las condiciones del mercado. Esta noción de que una persona o un grupo de personas iluminados saben mejor que el resto de la población cuál debe ser el tipo de cambio, ha sido la receta para enormes crisis en el mundo a lo largo de la historia, y cómo se llama, y una vez tras otra que se ha tratado de fijar un tipo de cambio o de determinar un tipo de cambio desde el escritorio y no desde el mercado, ha llevado a crisis económicas importantes, ¿verdad? Bueno, otra pregunta, digamos, con el tema del déficit fiscal, que de hecho usted, en una columna que usted publicó en el Diario de la Nación de mitos y falacias del déficit fiscal, usted habla de que una solución puede ser, y que no se toca precisamente muy poco en el plan de gobierno de ambos candidatos, es la reducción del gasto público. En ese sentido, como qué soluciones, o a la larga, cuánto podría reducir el déficit fiscal en porcentaje del Producto Interno Bruto. Mire, el plan o el paquete tributario que se está discutiendo ahora en la Asamblea, inicialmente se suponía que iba a ser un ajuste de aproximadamente el 1.9%. De eso, 1.5, 1.6 era por la vía de impuestos y la diferencia por la vía del recorte del gasto. El déficit hay que recortarlo en por lo menos 3 puntos y ojalá 4 para poder ponerlo en una trayectoria manejable, razonable, ¿verdad? Y entonces eso implica que uno debería tener que proponer recortes en el gasto público en otros 2 puntos. Si más o menos 2 puntos vamos a ajustar aumentando los ingresos, deberíamos de recortar el gasto en un par de puntos para salir de la zona de riesgo, ¿verdad? ¿Cómo lograrlo? Bueno, hay medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, si se congelan los salarios en el sector público, el salario base en el sector público, eso puede llegar a producir un ahorro del 1% del PIB. Y ojo que estoy hablando del salario base, ¿verdad? Porque el salario de los empleados públicos crece automáticamente todos los años, aun si no hay aumento salarial, por el tema de las anualidades, ¿verdad? Que la anualidad básicamente es un aumento que recibe el empleado público simplemente por acumular un año más de trabajo, ¿verdad? Entonces, por ahí y los otros pluses salariales, el salario siempre del funcionario público siempre sigue creciendo. Entonces, si se congela el salario base, se produce un ahorro del 1%. Si no se contrata un solo funcionario, eso puede producir un ahorro de 0,35% del PIB por año, ¿verdad? Y después, por supuesto, hay entidades públicas que todos sabemos que son tremendamente ineficientes, algunas que existen y tienen que estar recibiendo transferencias del Estado costarricense para poder funcionar, para poder pagar sus propios salarios, y que no producen nada, no rinden ningún resultado, que debieron haber sido cerradas hace 20 años y que deberíamos de hacerlo ahora, ¿verdad? Entidades como el CNP, ¿cómo se llama? Que simple y sencillamente no le agrega nada a la economía, más bien le está restando recursos. Hay otras entidades que cerrarlas producirían ahorros importantes, aunque no necesariamente afectan el déficit fiscal, ¿verdad? Porque no son parte del gobierno central, como Raxa, como Recope, por ejemplo, ¿verdad? Pero esas, en el entendido de que esas no afectan directamente el déficit fiscal. Hablando un poco del comercio exterior, ambos candidatos proponen promocionar productos agropecuarios. Sin embargo, la diferencia es que Carlos propone hacerlo en mercados externos no tradicionales. Se habla de un acercamiento a Brasil, Sudáfrica, Turquía, Malasia o Japón. Y Fabricio más bien propone promocionarlos más, pero en los mercados que ya se ha estado negociando. ¿Qué le podría beneficiar, o más bien qué se debería hacer para que esto beneficie también a la economía del país? Bueno, en el plan económico de Fabricio, en realidad él propone promover el intercambio con los países del Oriente Medio, con los países árabes.
De manera que ahí tiene usted también un mercado no tradicional, ¿verdad? La pregunta, o sea, al final de cuentas, el comercio exterior es una autopista en dos vías, donde hay exportaciones e importaciones. En la filosofía, por ejemplo, de Carlos Alvarado, que él ha dicho, no vamos a negociar nuevos tratados, no vamos a adherirnos a la Alianza del Pacífico, él básicamente quiere ir a abrirle mercados a los productos costarricenses, sin abrir el mercado costarricense para productos extranjeros. Entonces, cuando ellos lleguen a negociar con Brasil o con Singapur o con cualquiera de estos países y les digan, mire, ábrame el mercado para los productos agrícolas costarricenses, ellos inmediatamente van a decir, reciproque, hagámoslo recíprocamente. Yo le abro este mercado y usted me abre el mercado para los productos que yo produzco. Digamos, en Brasil se produce mucho azúcar. El azúcar aquí en Costa Rica está hiperprotegida, ¿verdad? Entonces, Brasil diría, bueno, baje los aranceles al azúcar. Entonces, Carlos Alvarado va a chocar con una pared, porque no reconoce que el comercio internacional es una calle de dos vías. En el caso de Fabricio Alvarado, bueno, yo no sé qué tan realista sea promover el comercio con una región del mundo que es muy remota, con la que no hay buenas vías de comunicación, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar un chayote en llegar de Costa Rica a Qatar? Dado que no hay transporte directo de Costa Rica a Qatar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el costo de eso? Entonces, ¿qué porcentaje de lo que se intenta exportar va a llegar en buenas condiciones? Realmente hay muchísimo camino que recorrer antes de poder abrir ese tipo de mercados, ¿verdad? Si con China, que hay un comercio más o menos vibrante, es un problema, porque muchas veces traer producto de China puede tardar 3-4 semanas y a veces 2 o 3 meses por la ausencia de buenas vías de comunicación. Bueno, imaginémonos con países que no mueven la cantidad de comercio que mueve China, ¿verdad? Como sería Arabia Saudita o cualquiera de estos países del Oriente Medio, ¿verdad? De manera que me parece que los dos en eso andan un poco perdidos. Por lo menos del lado de Fabricio sí hay una apertura a ingresar a la Alianza del Pacífico, con todos los beneficios que eso tiene para el productor local de poder exportar, pero también con los beneficios que tiene para el consumidor local de poder importar productos de otros países, ya sea de mejor calidad, de menor precio, etcétera, ¿verdad? Hablando pues igual de Fabricio, pero en el tema de infraestructura, él habla de darle capacidad al ICE para desarrollar obra pública mediante proyectos autodirigidos. ¿Es viable esta vía? Bueno, hay que preguntarle a Fabricio cuál día de la semana, si el lunes, martes, miércoles o jueves, porque él un día dice que sí, él dice, otro día dice que no. Ahora que se hizo rodear de economistas, algunos de ellos liberales, pues ahora dice que no, que mejor él dice no ponerlo a producir, ¿verdad? Yo en lo personal creo que sería un grave error poner el ICE a construir infraestructura en condiciones de ventaja sobre otros posibles oferentes. El ICE hace obras magníficas, digamos de complejidad técnica, ingenieril bastante importante, pero también las hace con enormes atrasos y enormes sobrecostos, ¿verdad? La planta de Reventazón, que es la más grande de Centroamérica, es impresionante, pero cuando la proyectaron a $700 millones y la terminaron construyendo en $1.500 millones. Entonces el costo de la energía en Costa Rica se ha disparado por culpa de estas ineficiencias del ICE, y yo creo que eso es lo último que nosotros quisiéramos, poner al ICE que encima de todo no logra terminar sus obras a tiempo y las hace carísimas, desviar la atención para ponerla a construir carreteras, hospitales o escuelas, ¿verdad? De manera que lo mejor que se puede hacer siempre es promover una activa participación, una fuerte competencia para construir esos proyectos. Ojalá que lleguen empresas, ya no las empresitas de Costa Rica que a veces no tienen el fondeo suficiente para hacer una mega obra, sino hacer obras importantes y poder importar, poder interesar en estos proyectos a grandes empresas constructoras de otros países que nos vengan a enseñar cómo hacer las cosas bien, ¿verdad? Bueno, un tema de que se ha tocado, bueno, parte de la propuesta, Carlos, es la recaudación de impuestos del IVA al 15%, que de hecho él en una explicación dice que ese es un porcentaje alto que realmente a todos nos tocaría el bolsillo. Correcto. Pero, y él dice que para las personas más pobres
a final de cada año se le devolvería un porcentaje. Sí. De hecho, usted en una de sus columnas también explica, pero que eso lleva un tema burocrático que haría más lento este proceso y curiosamente contradecir, porque ellos buscan agilizar los temas burocráticos. Entonces, en esos temas, ¿cómo para evitar, digamos, las contradicciones? Porque usted, bajo su punto de vista, como economista, lo manifiesta porque en realidad sí, pues el problema de Costa Rica muchas veces es el tema de la burocracia, y realmente devolverle ese porcentaje a las personas que son con recursos más bajos, sí. ¿Cómo para evitar? O sea, ¿por qué ellos no se asesoran? O a la larga sí se ve, o sea, uno ve sus puntos de vista de usted o otro economista que sí, o sea, y eso conlleva, y al fin y al cabo también en su columna usted explica que eso también implica un costo económico adicional. Así es. Creo que son dos preguntas en una. Una es el tema de elevar la tasa del impuesto al 15%. Carlos Alvarado ha sostenido que él quiere que el IVA llegue al 15%, aunque ahora en este momento se comprometió a apoyar el plan fiscal que está en la Asamblea, que la dejaría en el 13%. Subirla al 15% sería un golpe. O sea, ya de por sí convertir el impuesto de ventas en impuesto de valor agregado va a ser un golpe importante para el consumidor, porque se van a incluir una serie de servicios que hoy en día no pagan el impuesto, y quiere decir que se nos van a encarecer las cosas, ¿verdad? Por un lado, tiene un cierto elemento de justicia, ¿verdad? ¿Por qué cuando yo me compro un chayote, bueno, no sé si un chayote sea un buen ejemplo, por qué cuando yo me compro una computadora tengo que pagar el 13%, y cuando contrato a un arquitecto no tengo que pagar el 13% por esos servicios, ¿verdad? Entonces, pero no perdamos de vista que esto implica que cuando usted vaya a cortarse el pelo va a pagar el 13%, cuando usted vaya al gimnasio, en la matrícula del gym va a pagar el 13%, si usted va a un médico privado, si usted manda a sus hijos a educación privada, todo eso va a pagar. Incluso Uber va a tener que pagar el 13%, porque los servicios de transporte no regulados estarían sujetos al nuevo impuesto, ¿verdad? Entonces, es un impuesto que encarecería mucho el costo de la vida. La otra parte es esta de la famosa devolución. Yo realmente no entiendo de dónde sale una propuesta tan ridícula como esa, porque hay que decirlo, ¿verdad? Básicamente lo que está diciendo es: subamos los impuestos a lo loco, pero después agarremos al 40% más pobre de la población y le devolvemos lo que pagó del impuesto. Si usted quisiera verdaderamente devolver lo que la gente pagó del impuesto, usted debería exigirle a las personas que presenten facturas. Y entonces José presentó todas las facturas del año, y resulta que a lo largo del año pagó 800,000 colones en impuesto de valor agregado, y entonces le devuelven 800,000 colones. Eso nadie lo hace, porque la burocracia para él, o sea, imagínese lo que sería revisar las facturas del 40% más pobre de la población para ver cuánto pagaron de impuesto de impuesto de ventas. Usted tendría que tener un ejército de contadores y de auditores que hace que sea más caro el mecanismo de devolución que lo que de verdad se le va a devolver a la gente. Entonces lo que se propone más bien es devolver promedios. Entonces agarrar y decir, bueno, el 5% más pobre de la población consume tanto y por lo tanto pagó el 13% de eso, y le vamos a devolver a todos, no sé, las cifras las estoy inventando, sí, lo vamos a devolver a todos 100,000 colones al año. Y al siguiente 5% le vamos a devolver 125,000 colones, y al otro 150,000. No sé, cifras que resultan del promedio de lo que alguien estimó que consume una persona en el percentil más pobre, o en el siguiente percentil, o en el decil más pobre de la población, ¿verdad? Igual tiene que tener usted un ejército de funcionarios, ¿verdad? Para hacer todo este mecanismo. Tiene que empezar por bancarizar a toda esta población. Usualmente la población más pobre es la que menos acceso tiene a servicios bancarios, los que no tienen cuentas para que se les deposite, y la única forma de hacerlo es que abran cuentas, ¿verdad? Y entonces se va a volver un mecanismo tremendamente burocrático, con un costo muy alto de administración, y al final de cuentas, imagínese que usted va a recaudar 100. Al 40% más pobre usted le va a devolver lo que usted estima que ellos pagaron en impuesto, y digamos que eso es 25. Entonces ya de los 100 solo le quedan 75.
Pero de esos 75, usted tiene que pagar toda esa burocracia necesaria para devolverle al 40% más pobre esos 25 colones que pagaron. Entonces, de los 75 que recaudó, ya no sé si le van a quedar 60, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, eso es lo que se llama dispararse en el pie, ¿verdad? Es una propuesta absolutamente carente de sentido. Si usted quiere que la gente más pobre no pague el impuesto, no se lo cobre, o si no, establezca un mecanismo de declaración de renta en el que las personas pueden descontar de su impuesto de renta lo que pagaron de impuesto de venta, y entonces eso los incentiva a presentar facturas, ¿verdad? Pero nada de eso se está haciendo en la reforma fiscal. O sea, en resumen, es una reforma fiscal bastante mal diseñada, ¿verdad? Y no tiene ni pies ni cabeza, y cuando usted me pregunta por qué ellos no se asesoran, bueno, es que yo creo que ellos creen que no necesitan asesoría. Ellos creen que estas ideas extrañas que se les ocurren en sus cabezas son razonables. Yo quisiera esperar que gente como Edna Camacho, que fue viceministra de Hacienda y entiende estas cosas, probablemente va a decir: no, señores, esta carambada no tiene ningún sentido, no lo sigamos promoviendo. Otra cosa es que le hagan caso, ¿verdad? Hablando de los bonos de vivienda, hay mucha problemática con eso. ¿Qué debe tratar cada candidato al momento de llegar a la presidencia? Porque, o sea, uno se da cuenta de las situaciones que pasa mucha gente que viene un bono, quiere un bono de vivienda, pero encima de eso viene un muro el cual impide llegar a ese bono de vivienda. ¿Qué debe tocarse? ¿Qué debe más bien atacar el próximo presidente para que esos bonos de vivienda no tengan tantas trabas? Bueno, tengo que confesar que no es un tema que yo domine mucho, el tema de los bonos de vivienda. En términos generales, simplificar la burocracia y simplificar los requisitos, ¿verdad? Lo otro que yo le haría, que esto no lo va a hacer ninguno de los candidatos a la presidencia, pero lo otro que yo le haría al tema de los bonos de vivienda es poner a las personas que van a recibir el bono de vivienda a pagar, aunque sea una suma simbólica, pero a lo largo de los años, que no sea un regalo por completo, sino que la gente sienta que algo le cuesta, mucho menos de lo que le costaría comprar la casa, porque evidentemente es una ayuda para gente que ¿cómo se llama?, que no tiene capacidad para comprarse una casa, ¿verdad? Pero de forma simbólica, que la gente sienta que la casa sí tiene un costo, porque esto provoca que la gente quiera cuidar la casa y no que pase lo que vemos muy a menudo, ¿verdad? Y vos que me mencionaste que viajas mucho a la zona sur, a San Vito, ahí por la zona entre Parrita y Quepos hay varios proyectos de vivienda donde uno pasa y viviendas prácticamente nuevas completamente abandonadas, ¿verdad? La gente las recibe, por algún motivo no le gusta el lugar donde están, las dejan abandonadas, y entonces al final de cuentas se gastó la plata, se dieron los bonos y no se resolvió el problema de la vivienda. Nuevamente, la gente, si usted le regala las cosas y la gente no siente que tienen un costo y que tienen un valor, pues entonces no las aprecian tanto. Pero ¿cómo se llama? Depurar esas listas para garantizarnos de que solo la gente más necesitada reciba el bono y que no sea por favor político, es una cuestión tremendamente complicada, porque la naturaleza humana hace que el que tiene el poder diga: no, yo tengo el poder, pero yo quiero ayudarle a la gente que votó por mí, a la gente que me apoyó, y entonces, por más que se dice que van a depurar, esas depuraciones yo no confío mucho en ellas. La reducción de trámites, ya es necesario, ya que hay una reducción de trámites. Sí, claro, yo creo que ese es un campo importantísimo para varias cosas, ¿verdad? El principal problema económico que tenemos hoy es el déficit fiscal, pero el segundo problema económico que tenemos hoy es el desempleo, ¿verdad? El alto desempleo, y la única forma de resolver los dos problemas a la misma vez es promoviendo un mayor crecimiento económico. Porque en la medida que hay más crecimiento económico, hay más actividad económica, las empresas tienen más transacciones y entonces pagan más impuestos, sin subir las tasas de los impuestos, ¿verdad? Simple y sencillamente, si usted este año vendió 100 y el próximo año vendió 200, va a pagar bastante más impuestos el próximo año, ¿verdad? Y además, al dinamizar la economía, se genera más empleo y nos ayuda a resolver este problema del desempleo. Es imposible dinamizar la economía, uno, subiendo los impuestos, y dos, con trámites y burocracia que más bien están ahogando
los emprendimientos. O sea, en este país hay trámites ridículos para un montón de cosas. Imagínense que el presidente Solís, el actual presidente, tuvo que firmar un decreto prohibiendo que las instituciones públicas le pidan fotocopia de la cédula a la gente. Usted va a hacer cualquier trámite y le piden que lleve una fotocopia de la cédula. ¿Pero por qué tiene que llevar una fotocopia? Si usted anda su cédula y usted la enseña, listo, no tiene por qué llevar una fotocopia. Pero bueno, esa fue una cuestión simbólica que hizo el presidente que no tiene mayor relevancia al final de cuentas. Lo que sí tiene relevancia es cuando usted tiene un proyecto de construcción de un centro comercial o un complejo industrial o un complejo de vivienda, y usted va y lo presenta en el INVU y en la municipalidad y termina tomándole 2 o 3 años obtener todos los permisos, CETENA y todo lo demás, ¿verdad? Porque esos 2 o 3 años tienen un costo enorme para el desarrollador. Ejemplos tontos, pero que le dan a usted una idea de qué tan complejo es el asunto. El otro día un amigo mío recibió un regalo por correo de España, y era una cajita con un turrón, un chocolate, tonteritas, ¿verdad? O sea, yo creo que lo que venía allá adentro no valía más de 5,000 colones. Fue a retirarlo al correo. En el correo le abren el paquete para ver qué hay. Como son turrones y chocolates, le dicen que necesita un permiso de importación, y entonces se tiene que ir al Ministerio de Salud. Él va a recoger eso en el correo en Zapote. El Ministerio de Salud está en el centro de San José. En el Ministerio de Salud llega y lo que le dan es una lista con los requisitos que tiene que cumplir, como que si él fuera un importador comercial de los productos, ¿verdad? Entonces, certificados de origen y certificados de inocuidad y otro montón de cosas. No, señor, es una barrita de chocolate que me mandó un amigo, ¿verdad? Un turrón que me mandó, algo de Navidad que me mandaron, ¿verdad? Si así de complejo es para poder recibir un paquete de correo que uno ni siquiera lo compró, ¿verdad? Imagínese lo que son los trámites para la gente que tiene emprendimientos comerciales, industriales, etcétera, en este país. La simplificación de trámites es importantísima. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón de por qué nos apoyan los emprendimientos, verdad? Hoy en día vemos muchos jóvenes que emprenden incluso proyectos bastante buenos que servirían mucho para la economía del país. ¿Por qué es que deciden poner las barreras? Y uno ve que en otros casos las barreras no existen. Mira, hay una cuestión de mentalidad bastante compleja. En Costa Rica creemos que exigir toda clase de papeles, documentos, trámites de previo a hacer las cosas es la forma de asegurarnos de que las cosas se hagan bien. Entonces yo, que estuve en el negocio inmobiliario durante década y media, yo siempre vacilaba, porque decía, los planos de construcción necesarios para obtener permisos harían que cualquier ingeniero arquitecto que me hizo esos planos obtenga un doctorado en ingeniería estructural de MIT o de la mejor universidad del mundo, ¿verdad? Obtengo los permisos y una vez que empiezo a construir, si te vi no me acuerdo. Usted puede construir de acuerdo a los planos, usted puede modificar los planos, usted puede... que los inspectores casi nunca llegan. Algunas municipalidades tienen inspectores y llegan más a menudo. La mayoría de las municipalidades no tienen nada de eso. El colegio de ingenieros casi nunca manda. El INVU nunca manda un inspector, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas, ¿de qué sirven los planos perfectos? Si la gente construye lo que se le pegue la gana, ¿verdad? En otros países, digamos que la carga de la prueba es al revés. A usted le dicen, usted quiere construir un proyecto, ok, aquí tiene, estos son los requisitos, empiece. Usted empieza a construir, él tiene que tener un ingeniero que le firme los planos, y un arquitecto, y un ingeniero estructural, y un ingeniero eléctrico, lo que sea, el profesional. Ese profesional corre el riesgo de perder su licencia de ejercer la profesión si, uno, los planos no cumplen con las regulaciones, y dos, si no se construye de acuerdo a esos planos. Y entonces no hay que presentar tanto papel antes de, sino que cuando se empieza la construcción viene la inspección. Y si detectan que no se está construyendo como tiene que ser y que los planos no cumplen, y entonces, insisto, al profesional la responsabilidad profesional lo puede llevar a perder su licencia. Y entonces eso lo que hace es que se ahorra un montón de tiempo antes de empezar a construir, pero además al elevarle el riesgo al profesional,
aumenta la garantía de que las cosas se van a hacer como tienen que ser. Aquí en Costa Rica lo hacen uno perder 2 años antes de empezar el proyecto, pero después cuando uno empieza el proyecto hace lo que se le pega la gana y nadie se da cuenta si se hizo bien o se hizo mal, ¿verdad? Entonces, eso como digo, es un problema de mentalidad complicado que hay que modificar, ¿verdad? Lo otro es que hay entidades gubernamentales que están tan infladas, que tienen tanto, ¿cómo se llama? Tanto funcionario duplicado o innecesario, ¿verdad? Que ellos inventan regulaciones para justificar la existencia de estos funcionarios. Como le decía, yo estuve en el negocio inmobiliario durante 1 década y media. A mí me tocó vivir la crisis del 2008-2009, que fue una crisis de naturaleza inmobiliaria, ¿verdad? Y yo le puedo decir que en ese par de años que en Costa Rica la construcción prácticamente estuvo detenida, 2009-2010, que prácticamente no se construyó nada en este país. En ese par de años, los funcionarios que estaban en el INBU y en otras entidades se dedicaron a revisar las regulaciones para hacerlas más complejas. Y entonces, a partir del 2010, cuando la economía se empieza a reactivar, empezamos los desarrolladores a llevar proyectos y los trámites se habían vuelto muchísimo más difíciles, ¿verdad? Entonces, nuevamente, mi papá decía que no había nada más peligroso que un tonto con iniciativa. Bueno, algo más peligroso que un tonto con iniciativa es un tonto con iniciativa y con tiempo, ¿verdad? Si usted le toca revisar planos y no está recibiendo planos porque la economía está estancada, y entonces en vez de eso tiene la iniciativa de hacer las regulaciones todavía más complejas, bueno, se terminó de pasear en absolutamente todo, pero de paso justifica la existencia del puesto de él, ¿me entiende? Eso, digamos, estos casos de esa lentitud en la burocracia, que también se puede dar con las empresas internacionales, o sea, y ese problema no podría generar que haber tantas trabas que ellas se vayan. No porque, podría llegar a suceder, pero no sucede porque la inversión extranjera, sobre todo la de zona franca, ¿verdad? Tiene un mecanismo, digamos, bastante más simplificado, tanto para obtener los permisos para iniciar las operaciones como de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Tienen una ventanilla única. Y entonces en esa ventanilla única les resuelven prácticamente todos los problemas. Más bien la pregunta es por qué no imitamos esa simplicidad de trámites que hay en zona franca para llevarla a todo el resto de la economía, ¿verdad? Yo he escuchado, tengo un amigo que es abogado que trabaja mucho con inversión extranjera y me dice que en los últimos años se ha complicado también mucho para las zonas francas, aunque todavía no tanto como para la economía doméstica, digamos. Pero en términos generales la ley de zona franca y todo el concepto de la zona franca tiene su propio régimen de trámites simplificados que hace que las empresas extranjeras no se den cuenta del desastre que es trabajar en Costa Rica para el mercado local. Hablando la gente extranjera, los mercados extranjeros, bueno, hace un par de años vimos la situación de Intel, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto perdería el país en caso de que alguna empresa de la magnitud como Intel abandone Costa Rica? Aclaremos que lo de Intel fue una decisión de mercado, ¿verdad? Donde ellos decidieron modificar la estructura de su operación en Costa Rica, inicialmente y en parte porque los costos de producción en Costa Rica se elevaron muchísimo. El costo de la electricidad, que era uno de los principales insumos que tiene Intel, la electricidad en Costa Rica en los últimos 15-20 años se triplicó prácticamente. La más cara de Centroamérica. La más cara de Centroamérica y una de las más caras de Latinoamérica, ¿verdad? A pesar de que el gobierno insiste en presentar cifras maquilladas de que no es cierto, ¿verdad? Entonces Intel, que antes producía microchips en Costa Rica, dijo, no, ¿cuál es la fortaleza de Costa Rica? La fortaleza de Costa Rica es su mano de obra calificada, los ingenieros que salen con muy buenos conocimientos de la universidad, y entonces convirtieron su operación ya no en una operación de manufactura, sino en una operación de un poco de investigación y desarrollo, un poco de testeo, ¿cómo se llama? O sea, ellos ya no hacen el microchip aquí, lo hacen en otros países, lo traen aquí para hacerle pruebas, para asegurarse de que funciona, para llegar a mercado, etcétera, ¿verdad? Entonces, subieron un nivel digamos, en la escala de complejidad de la operación, pero inicialmente, cuando ellos suspendieron la fabricación en Costa Rica,
el impacto fue muy notorio en las cifras de exportaciones. Se generó ahí un cierto desempleo que al final de cuentas actuó como un revulsivo, ¿verdad? Porque la gente que salió de Intel, muchos crearon sus propios emprendimientos, muchas veces con ayuda de la propia Intel, ¿verdad? Y también hay estudios que demuestran que las empresas ticas que contrataron gente que salieron de Intel obtuvieron beneficios en cuanto a mejorar sus procedimientos, su productividad, etcétera, ¿verdad? Pero inicialmente el impacto fue muy fuerte, ¿verdad? Al punto de que se hablaba de el PIB con Intel y el PIB sin Intel para poder medir el impacto de eso. Si alguna empresa extranjera de esa magnitud, bueno, creo que la única que hay de esa magnitud es Intel, pero hay empresas muy importantes como Boston Scientific o Laboratorios Abbott o Baxter, que en el sector de los implementos médicos, que hoy en día es uno de los más, si no el más importante, ¿verdad? Si estas empresas por algún motivo se cansan de Costa Rica y se van, hay una enorme pérdida de empleo, hay una enorme pérdida en exportaciones, y el impacto podría ser muy significativo. Don Eliezer, para salirnos un poquito del motivo de esta entrevista, estoy viendo aquí, me están preguntando Nelson Alfaro que si usted aspira para el 2022 a volver a ser candidato por la presidencia o algún puesto. El 2022 está bastante más allá de mi ¿cómo se llama? De mi horizonte de planificación en este momento. A mí me diagnosticaron el año pasado un cáncer, un linfoma. Ando bastante bien, pero no estoy curado todavía. Y mi horizonte de planificación en este momento son 3 meses. Yo cada 3 meses tengo un chequeo médico donde revisan a ver cómo va el avance, o qué sé yo. Y entonces, hasta que no tenga yo una mayor claridad de cómo va a ser, cómo va a estar mi salud, no puedo hacer planes para el 2022. Ahora, el Partido Liberal Progresista, sí, la intención del partido es participar en el 2022 en todas las papeletas. Incluso ahora estamos analizando si participamos en el 2020 para las elecciones municipales, ¿verdad? Eso dependerá del análisis interno que estamos haciendo, de que tengamos las estructuras necesarias para poder hacer un buen papel, y de que tengamos un proyecto para poder presentarle a los votantes para que entiendan por qué deben votar en las municipales por una opción liberal. Pero sí, el Partido Liberal Progresista va a continuar, y yo voy a continuar involucrado en la medida que mi salud me lo permita. Vamos a continuar trabajando con la meta de presentarnos en el 2022 con candidato presidencial, no importa cómo se llame, y con candidatos a diputados en las 7 provincias. Ok, bueno, ahora sí, ya volviendo al tema de la entrevista. Antes de continuar, ¿cuánto impacto tuvo el no tener alguna diputación? Porque vimos que tuvo representación en Punta Arenas, Heredia, en todas las provincias, ¿verdad? Y escuché a varios de los candidatos que, bueno, querían aunque sea una representación del Partido Liberal Progresista en la Asamblea Legislativa, pero no se logra. Sí. ¿Cuánto impacto tuvo en el partido no poder lograr mínimo aunque sea una diputación? Es una pregunta interesante. A mí no me gusta dorar la píldora y ponerle nombres a las nombres que no son a las cosas, ¿verdad? Para nosotros no haber obtenido un diputado es un fracaso. Nosotros no nos metimos a jugar, nos metimos a ganar, ¿verdad? Y ganar era por lo menos obtener un diputado. Sin embargo, no es un fracaso, pero no es un desastre total. Nosotros obtuvimos la personería jurídica más o menos una semana antes de que cerrara el plazo de inscripción de candidaturas, de manera que nosotros no tuvimos mucho tiempo para organizar una campaña y qué sé yo. Y no tuvimos recursos, prácticamente no recibimos donaciones. El gasto total del partido yo creo que no debe haber llegado a 10 millones de colones, ¿verdad? En las 4 provincias. O sea, realmente fue una campaña muy austera. Pero éramos un partido que básicamente éramos 750 personas, que eran los asambleístas cantonales y provinciales y los asambleístas nacionales, ¿verdad? Y de ahí pegamos un brinco donde ahora ya tenemos 12.100 seguidores en las 4 provincias en las que participaron. Mucha de esta gente que votó por nosotros ahora se está identificando, nos están escribiendo en privado diciendo: yo voté por ustedes, me quiero involucrar, ¿cómo puedo ayudarles a organizar mi distrito, mi cantón? Y entonces pasamos de ser un partido de 750 personas a ser un partido ahora ya con una base de 12.000 y resto de personas.
Y justamente en ese proceso estamos ahora de planificación estratégica para ver cómo hacemos para armar estructuras ya no solo a nivel cantonal, sino a nivel distrital y en los distritos más grandes a nivel de barrios, para poder llevar nuestro mensaje a absolutamente todos los rincones del país. También mucha gente en las 3 provincias en las que no participamos, que fueron Cartago, Limón y Guanacaste, mucha gente escribiéndonos, diciéndonos qué lástima que no participaron, yo hubiera votado por ustedes. ¿Cómo hacemos para involucrarnos? Queremos ayudarles a construir esas estructuras, ¿verdad? De manera que para nosotros, al final de cuentas, el resultado es positivo en términos de que nos da una base enorme para poder trabajar y llegar al 2022 organizados como debe de ser. Bueno, ahora sí, Ahora sí, continuando con bueno, yo tengo un profesor que siempre vacila con... Este tema es sobre las tasas de interés, y un profesor mío vacila con que un bebé que recién nace y ya tiene una deuda de $500. Uh-huh. Entonces, pues, eso sí, es claro, porque ahorita Costa Rica está viviendo que tiene una alta tasa de interés y eso consume gran porcentaje para muchas familias del salario. Uh-huh. Entonces, usted, digamos, desde su punto de vista como economista, ¿qué solución puede dar para que esto se reduzca? Porque al fin y al cabo eso afecta a la economía. La deuda del bebé al nacer no son $500, son como 5,000. Bueno. ¿Verdad? La deuda pública costarricense, más o menos, cuando usted la divide entre la población, le da eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Si no me están fallando los ceros, ¿verdad? Pues yo a veces cuando hago multiplicaciones en la cabeza, confundo con un montón de ceros, se me hace un enredo por ahí. Pero bueno, la deuda pública es producto del déficit fiscal. El déficit básicamente lo que quiere decir es el gobierno gastó más de lo que recaudó. Y para poder gastar más de lo que recauda, tiene que ir a pedir la plata prestada. Ya sea que se la pida a un banco, puede ser un banco local, un banco internacional, puede ser una institución financiera como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, o puede ir al mercado directamente a recibir dinero de inversionistas individuales o institucionales, ¿verdad? Eso es cuando el gobierno emite bonos que pueden ser de la deuda interna y se venden en el mercado costarricense, o de la deuda externa y se venden en algún mercado en el exterior, la bolsa de Nueva York o qué sé yo. Entonces, cada vez que gastamos más de lo que nos ingresa, nos estamos endeudando. La deuda crece y la única forma de hacer que esa deuda disminuya es, 1, eliminar el déficit fiscal, 2, promover un crecimiento económico más robusto para que el crecimiento de la economía genere los recursos suficientes para repagar esa deuda. A como vamos hoy en día, la solución es subir los impuestos, lo cual en vez de dinamizar la economía más bien la tiende a estancar, ¿verdad? Y entonces no se resuelve el déficit fiscal porque lo que se quiere recaudar en impuestos no alcanza para tapar el hueco, así que no estamos resolviendo el problema. Lo que estamos haciendo es prolongándolo un poquito más. Ok, y usted, digamos, ya para cuando ya Fabricio Alvarado, Carlos Alvarado se siente casa presidencial, ¿qué siente que ellos van a hacer en el tema económico con el déficit fiscal? O sea, una propuesta concreta y fuerte que usted crea que ellos sí van a darle una solución, por lo menos para el resto del año. O que deban. Sí. Sí, lo que deban hacer es diferente de lo que probablemente hagan. En el caso de Fabricio Alvarado es difícil saber porque nuevamente no han presentado su nuevo plan económico, pero en el plan económico, es más, creo que hoy estuvieran anunciando que ya lo iban a presentar o ya lo presentaron, pero a mí no me dio chance de verlo. De hecho me llegó un mensaje de texto que dice, veámoslo, a ver, aquí ni lo he abierto, venía manejando: restauremos nuestra economía, hagámoslo juntos, y viene una dirección de internet. No sé si eso quiere decir que ahí está el plan, no sé. Estoy bateando. Sí, porque no sabemos en qué momento, ¿verdad? Se habló de que después de la segunda ronda y después de que hoy esta semana. Sí, pero bueno, en el plan original él hablaba de planes de contingencia que él iba a tratar de promover en la Asamblea Legislativa sin explicar qué son esos planes de contingencia. Entonces, plan de contingencia puede ser
aprobar impuestos que se van a cobrar durante un año, durante 6 meses, para recaudar el dinero de emergencia, terminando de matar la gallina de los huevos de oro. Un plan de contingencia también puede ser agarrar y decir, ok, vamos a emitir un decreto congelando los salarios del sector público por 2 años, pero no hay detalles, ¿verdad? Y como le decía, en el plan de Carlos Alvarado, pues tampoco había mucho detalle, ¿verdad? A mí no me sorprendería que cualquiera de ellos dos llegue a la presidencia y cuando ya una vez en la presidencia cambie la tonada y diga, el plan fiscal que se está discutiendo en la Asamblea es insuficiente, subamos más los impuestos, lo cual nuevamente sería como matar la gallina de los huevos de oro. Necesitamos dinamizar la economía y entre más se suban los impuestos, más nos disparan, ¿verdad? al sector productivo. ¿Y qué deberían de hacer entonces? Bueno, lo que yo haría sería de entrada decretar el congelamiento de los salarios en el sector público, el congelamiento de las plazas, no crear nuevas plazas y tampoco sustituir a los que se vayan retirando o pensionando. Como decía, hay muchos sobrantes de funcionarios en algunas instituciones, mientras que en otras puede ser que haya faltantes, ¿verdad? Entonces, sí permitir el traslado horizontal entre instituciones para llenar los faltantes, ¿verdad? Pero por lo menos esas 2 medidas de entrada serían medidas de emergencia. Por supuesto que el gasto superfluo y eso, pero eso lo va a hacer todo el mundo, ¿verdad? Recortar los gastos superfluos y los desperdicios en viajes y galletas y licores, pero como decía, eso no tiene un enorme impacto en el déficit fiscal, ¿verdad? Y lo otro que habría que entrarle de inmediato, aunque no va a tener resultados en el corto plazo, es el tema de las pensiones, ¿verdad? Porque los regímenes de pensiones de Costa Rica no son sostenibles, están encaminados a una quiebra técnica, y la única forma o la única razón por la que se sostienen todavía es porque el Estado está haciéndoles enormes transferencias de dinero y entonces eso aumenta el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces hay que reformar los regímenes de pensiones para que el Estado no tenga que estarlos manteniendo, sino que se mantengan con los aportes de los propios trabajadores y de sus patronos, más el aporte estatal normal, ¿verdad? No los extraordinarios. Y ahora, bueno, ya para ir terminando y enfocándonos en ese 1 de abril que cada vez se acerca, don Eliezer, ¿ya usted decidió por quién votar? No. Ya es muy difícil todavía. A ver, yo escribí un artículo recién pasada la primera ronda donde básicamente ponía unas ciertas condiciones. Y las condiciones que yo puse fueron básicamente, uno, no quiero que haya un retroceso en materia de derechos humanos. Yo sé que la Asamblea Legislativa que viene va a ser una asamblea muy conservadora, donde no van a avanzar proyectos de matrimonio igualitario ni nada por el estilo, pero si no van a avanzar, por lo menos como mínimo que no haya retroceso. En ese campo yo no he visto ningún cambio, ¿verdad? Y después en el campo económico yo lo que dije es, quisiera ver una propuesta económica responsable en el sentido de que reconozca la importancia del déficit fiscal y que proponga soluciones viables para ese déficit fiscal. Yo como liberal no estoy de acuerdo en subir los impuestos, me parece que esa es la solución equivocada. Sin embargo, a los liberales no nos fue muy bien en las elecciones, ¿verdad? No va a haber liberales en la próxima Asamblea Legislativa. Entonces estoy claro que los impuestos van a subir, pero van a subir y no va a ser suficiente para resolver el problema. Entonces hay que entrarle al tema de los disparadores del gasto y yo todavía no he visto ninguno de los dos partidos que haga una propuesta para controlar disparadores del gasto. No hemos visto la propuesta de Fabricio Alvarado, entonces no podemos calificarla. Y la propuesta de Carlos Alvarado, modificada con el pacto que hizo con Rodolfo Pisa, lo que propone, digamos que va en la dirección correcta, pero es insuficiente, no le entra a los disparadores del gasto. Tendría que profundizarla más que reforzarla, ¿verdad? Porque no le entra a los disparadores del gasto. Y el problema de los disparadores del gasto es que hacen que el gasto crezca en automático todos los años. Entonces, si usted aumenta los ingresos, por un par de años medio equilibra la situación, pero después los gastos siguen creciendo y eventualmente volvemos a la situación en la que los ingresos no alcanzan para absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, la otra condición que yo había dicho es, muestren a sus equipos económicos, en eso sí ya hay avance, ¿verdad? Y como dije al principio, son 2 equipos donde hay gente de muy buen nivel,
pero también dos equipos con tensiones internas muy importantes, que me hacen prever que no todo va a ser miel sobre hojuelas, no importa quién gane, ¿verdad? O sea que el panorama para mí sigue siendo complicado, ¿verdad? Así que todavía no hay decisión. No hay decisión. Bueno, estamos con el economista y presidente del Partido Liberal Progresista, don Eliezer Fensay. Agradecerle, don Eliezer, por tomar su tiempo y acompañarnos hoy acá en este programa de Juventud Latina. Un mensaje que gusta usted darle a las personas que hoy están indecisas o que también no quieren ir a votar. Yo creo, a pesar de que no he sido muy generoso en mis comentarios acerca de los candidatos, sí creo que es muy importante votar, ¿verdad? Es importante informarse primero y hacerse sentir. Y creo que el mensaje más importante que hay que darle a la gente es: no nos volvamos a desentender de la política y no nos volvamos a desentender de la cosa pública, porque estamos en una segunda ronda con dos prospectos bastante malitos, bastante realitos, ¿verdad? Ninguno de los cuales es satisfactorio para un alto porcentaje de la población, dentro de la cual me incluyo, pero la culpa de que este sea el resultado de la segunda ronda en buena medida está en la gente que no votó del todo, ¿verdad? Porque se desentendieron, porque agarran y dicen la respuesta fácil: todos los políticos son lo mismo. No es cierto, no todos los políticos son lo mismo. Ningún político es perfecto, y si usted está buscando la perfección, mejor dese una ducha de realidad, porque no existe la perfección, pero no todos los políticos son lo mismo. Entonces, involúcrese, entérese, aprenda, analice, haga un poco lo que yo hice después de esta primera ronda, que fue decir: ok, si a alguien le interesa mi voto, estas son las cosas que yo pido. Forcemos a los candidatos a cambiar, no se las pongamos fácil, una de dos, diciendo yo no voy a ir a votar, lo cual beneficia en alguna medida a los candidatos, porque les minimiza el esfuerzo que tienen que hacer. Y también, o la otra opción es que agarrar y decir: bueno, me voy a ir con el menos malo. Para mí el menos malo es Alvarado, no digamos cuál de los dos. Me voy con el menos malo, aunque no me gusta lo que está proponiendo, pero entonces cuando ya le di mi adhesión, ya él no tiene que hacer ningún cambio para ganarse mi voto. Entonces, no regalemos el voto, hagamos que el voto cuente. José. Muy bien, entonces damos por finalizado de Juventud Latina, ¿verdad? Muchas gracias a don Eliezer por sus palabras, sus criterios. Para nosotros es muy valioso tener a personas como ustedes, un honor, y no se nos olvide seguirnos en Facebook a través de Juventud Latina. Andrés. Sí, bueno, la próxima semana no habrá programa. Este es el último programa que será en este set. A partir de la otra semana, en Semana Santa, todo se va a trasladar al Campus Creativo, ese Campus Creativo que desde el año pasado se estaba esperando. Todos los esperamos dentro de 15 días, ya con un análisis fuerte sobre si queda Fabricio o si queda Carlos Alvarado en la presidencia. Entonces nos vemos dentro de 15 días acá en Juventud Latina. Muchas gracias.